Entonces vamos a empezar nosotros, ya viene entrando Sofía. Vamos a empezar con la materia de hoy día, que es vectores. Vamos a empezar a dibujar un punto en el espacio y un punto en la superficie. Nelson Iverson viene entrando. Ya. Entonces, miramos la pizarra. ¿Ahí ven bien? Sí. Entonces empezamos con el capítulo de vectores. ¿Ya? Un vector es una magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales son la fuerza, la aceleración, la velocidad, el peso, que es W. Tenemos magnitudes escalares, por ejemplo, que son el tiempo, grados Celsius, grados Fahrenheit, temperatura, longitud, etc. A constantes físicas. Pero las magnitudes vectoriales se caracterizan por tener módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, aquí tengo el eje norte, sur, este y oeste. ¿Ya? Supónganse que tengo un vector aquí en el plano, norte, sur, este, oeste. Entonces aquí tengo 30 grados. Entonces, este tiene una magnitud, este vector. La magnitud, por ejemplo, ¿cuántos metros serían aquí o cuántos kilómetros? Pónganle que sean 3 kilómetros. Es un vector posición que va de 0, 0 hasta acá y hasta acá. Va tantos kilómetros hacia el este y tantos kilómetros hacia el norte, porque este vector es uno para acá más uno para arriba. Entonces, este vector de módulo de 3 kilómetros tiene tantos kilómetros hacia el este y tantos kilómetros hacia el norte. Entonces, podríamos decir que el vector A está a una distancia hacia el este, y luego 30 grados, una distancia hacia el norte. ¿Ya? Este vector A, que tiene un módulo de 3 kilómetros, es en este caso un vector longitud, a pesar de que la longitud es una magnitud escalar. ¿Ya? Podría ser un vehículo que va a 80 kilómetros partido por hora. Entonces tendríamos la velocidad del vector. El módulo sería 80 kilómetros partido por hora. Porque la rapidez es el módulo de la velocidad. Esta sería la rapidez. Que sería el módulo de la velocidad. Si le dicen a ustedes que un Transantiago va a 100 kilómetros partido por hora, le están dando la rapidez. Para decir que la
que este Transantiago tiene una velocidad, tienen que decirle en qué dirección va. Por ejemplo, sería 50 kilómetros partido por hora hacia el este, tantos grados hacia el norte. ¿Ya? Ahí ya estaría dando yo el vector velocidad, que tiene una dirección, en este caso la dirección sería este-norte. ¿Ya? El sentido sería a 30 grados este-norte. La dirección es oblicua, ¿se fijan? Oblicua. Y el sentido sería hacia allá, lo da la flecha el sentido. ¿Ya? Entonces tenemos que dibujar este vector. Ese vector A va a tener componentes a sub x, a sub y a sub z. Si lo dibujamos como vector, va a tener a sub x en el eje tanto, que serían tantos metros o tantos kilómetros, por y, que es la unidad, más a sub y por j, tantos kilómetros o metros partidos por segundo en esa dirección, más a sub z por k. También lo puedo escribir, este vector, como paréntesis cuadrado, 2, 3, 1, por ejemplo. Y esto sería igual a 2i más 3j más k. Ahí tengo el vector A. Y ahora lo vamos a dibujar. Pero primero, copia. Aquí tengo que admitir a todo. Cualquier cantidad de gente que viene llegando atrasado. ¿Ya? Admito a todos. Copian ustedes. Cuando hayan copiado, manitas arriba. Para yo seguir. Ahora vamos a dibujar este vector 2, 3, 1. Si yo coloco con paréntesis redondo A 2, 3, 1, es un punto en el espacio. Pero si yo coloco 2, 3, 1 con paréntesis cuadrado, es un vector. Y este vector sería igual a 2i más 3j más 1k. Significa que i es la unidad. Ustedes pueden dibujarlo con que i valga 1 centímetro, por ejemplo, en la hoja de cuaderno. O bien, si están en un cuaderno de matemáticas, pueden poner que i vale un cuadrito. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar el eje y, el eje x y el eje z se dibuja hacia acá positivo. Y entrando se dibuja negativo. ¿Ya? Entonces miramos, si tengo el plano, yo tengo 2, 3 nomás. 2, 3. 1, 2 en x y 3 en y. 1, 2, 3. Si se fijan, ahí tengo un plano yo. Tendría un punto 2, 3. Este sería el punto 2, 3. Pero yo tengo z. Y en z tengo 1, un cuadrito. Tengo que subir de acá para acá siempre. Es de acá para acá. Tengo que subir 3 en y, aquí. Entonces dibujo. 1, 2, 3. Este tiene z, tiene y. Voy a y. 1, 2, 3. Y después tengo que ir en 2x, pero positivo, porque las x hacia allá son positivas. 1, 2. Y este punto de aquí sería el punto A. Y este vector de ahí al centro, 0, 0, 0, tendría yo el vector A. ¿Se fijan?
Y este vector, este punto de aquí tiene Z, Y y X. De acá hacia acá, de acá hacia acá siempre. Tiene Z, X, Y. Entonces yo aquí puedo dibujar. Si aquí tengo 2, aquí voy a tener 2. Atrás dibujé el área de atrás, entonces puedo dibujar el cubito. ¿Mm? Y aquí en esta punta voy a tener 3. Aquí voy a tener 2. 1, 2. Aquí también tengo que tener 2. 1, 2. Aquí me quedo más chico, ¿se fijan? Que acá. Acá me quedo más grande. Por eso ustedes lo dibujan con los cuadritos de matemática, o bien 2 cuadritos de matemática que sea 1 centímetro, para que no esté grande. Con un cuadrito de matemática les va a quedar chiquitito el dibujo. Y este sería mi vector posición, que va al punto 0, 0. ¿Ya? El vector posición va al punto de origen, que es 0, 0, 0. Ese sería el vector. Y el punto A sería ese, porque tiene Z, tiene Y y tiene X. Y ahí lo dibujan ustedes. Profe, ¿Sí? no entendí el punto en el espacio. Entendí del vector, Ya. pero ¿dónde queda El el pu- 1 del punto del espacio? Porque Lo está voy a el 2. dibujar de nuevo, pero más grande, para que veas bien. ¿Ya? Más grande lo voy a dibujar. Por eso que les decía que tomaran 1 centímetro un cuadrito. Tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Ya. Supónganse un vector aquí. Aquí tengo el punto. Voy a tener tantas X, tantas Y y tantas Z. Entonces yo me voy a la Z primero. Un cuadrito. Después tengo 3 Y. Subo. 1, 2, 3 Y positiva. Y tengo 2X positiva. 1, 2. Ese es el punto. Este es el punto. De aquí a aquí tengo mi vector posición. Pero ese vector está en el espacio. No lo puedo ver yo en el espacio aquí. Entonces, ¿qué hago? 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Entonces ahí tengo la muralla de atrás. ¿Se fijan? El plano de atrás. Y aquí, con este otro color, lo vamos a hacer la muralla de adelante, sería esa. ¿Se fijan? Y ahora yo puedo unir. Y ahí veo que está en el espacio. Y es una caja de fósforo en el fondo. Una caja de fósforo parada. Entonces se nota solamente el XY del punto del espacio. El XY para la parte de atrás. Sí. XY sería para la parte de atrás. Y después el punto donde dibujaste con Z, con Y, con X, ahí está el punto en el espacio. Pero tú no lo puedes ver, pues. Entonces tengo que dibujar la cajita. Si te fijas, aquí tengo la caja de fósforo. Suponte que este sea el origen. Y el punto que está ahí es este. O el de atrás de la caja. Entonces yo no me lo puedo imaginar. Entonces tengo que dibujar para verlo en el espacio, tengo que dibujar la cajita. Veo la muralla de atrás de la caja y después veo la parte de adelante de la caja. ¿Te fijas? Este sería el punto A. ¿Por qué este es el punto? Porque tiene X, tiene Y y tiene Z. Tiene X, tiene Y y tiene Z. Tiene estas 3. Por eso tienen que dibujarlo con regla y tomar como que una unidad, un I, es 1 centímetro, para que les quede grande en el cuaderno.
Y el punto A estaría ahí, porque este punto tiene X y Z. No es ese punto. Ese punto tiene nada más que X e Y. Ese punto. Este punto tiene solo estas X. Este punto tiene nada más que esta Y. Lo hacen y preguntan. Si ustedes lo dibujan esto bien, 1 centímetro se acá, 3 centímetros en Y, 1, 2, 3 centímetros, 2 centímetros en X, 1, 2. 1 centímetro es la unidad para usted. Entonces, después ven ustedes cuántos centímetros, pongo la regla aquí, yo digo 1, 2, aproximadamente el módulo me daría 3 centímetros, esto aproximado, al ojo para mí. Ese sería el módulo. Aproximado 3 centímetros según yo, según mi dibujo. Pero el módulo de un vector se define como el A sub X al cuadrado más el A sub Y al cuadrado más el A sub Z al cuadrado y todo en raíz. Esto es módulo. Entonces, si yo lo calculo para ver si son más o menos 3 centímetros, voy a ver. Módulo de A para mí sería raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo en raíz. Eso me da raíz de 4 más 9 más 1, 10. Raíz de 14 me da. Y raíz de 14 es 3,74. Y a mí me dio 3 aquí. 1, es que tomo esto. 1, 2, 3. Me dio 3 a mí. Pero que todos los cuadritos no son iguales para mí. Pues aquí hay 2 cuadritos y ahora tengo 1, 2, más o menos. Pero 3 cuadritos aquí, 1, 2, y ahí me faltó un poquito. Como está el ojo, no está con regla. Entonces ustedes lo hacen toman un cuadrito, toman 1 centímetro y les va a dar más o menos 3,74. Eso debería medir, más o menos. Ahora les pido dibujar el vector B en paréntesis cuadrado, 3, menos 2 y 4. Esto es igual a 3i menos 2j más 4k. Dibújenlo. Tengo el eje Y, el eje X y el eje Z positivo. Si dibujé nada más que los ejes positivos. Ese es el X negativo, el Y negativo y el Z negativo entrando en la muralla. Entonces lo dibujan. Acuérdense que de acá hacia acá para el punto. ¿Ya? Primero va de Z a I. De Z a I, y después del I al X. Y ahí vamos a tener el punto. Después dibujamos la muralla de atrás con estos dos y vemos cómo nos queda la muralla de delante. Y trabaja. Entonces, ¿qué hago yo? 4 en Z. 1, 2, 3, 4. Positivo. Me voy a menos 2i. Hacia abajo está la i negativa. 1, 2. Me voy a 3x. Las x están hacia allá, positiva. 1, 2, 3. Ahí quedé. 1, 2, 3. Y aquí estaría mi vector. Más o menos, porque yo estoy con los cuadritos al ojo. 1, 2, 3, ahí estoy. 1, 2, 3, ahí estoy.
Ahí estaría el vector, ¿ya? Son 1, 2, 3, 4. 1, 2, negativo. 1, 2, 3. Ahí estaría. Entonces, para dibujarlo en el espacio, este es el vector B. ¿Ya? Para dibujarlo en el espacio ahora, a ustedes no le van a pedir dibujarlo en el espacio, le van a pedir dibujarlo nomás. Entonces, hago primero estas dos, la muralla de atrás. Son 3 en X, 1, 2, 3. Y 2 en Y, 1, 2. Ahí tengo la muralla de atrás. Esa es la muralla de atrás. La muralla de adelante me quedaría con 3 en X. 1, 2, 3. ¿Y cuántas en Y? O sea, en X, en Y menos 2. 3 en X. 1. La muralla de adelante. Perdón. Me queda aquí la muralla de adelante, me quedarían los en Z, que son 4, tengo que avanzar 3 en X, 1, 2, 3, y menos 2 en Y. En Y sería, espérense, déjenme mirar esto. 3 en X, 2 en Y. 2 en Y negativo. Claro, espérense. Aquí tendría una muralla. Que esta tendría menos 2. 1, 2. Menos 2 en Y. Esta tendría 2 ahí. Y tendría 3 en X. Y ahí tengo una muralla. ¿Se fijan? Ahí tengo una muralla yo. Ahí tengo una muralla. Con 3 en X y 2 en Y, que está aquí adelante. Entonces tendría que unir ahí, unir ahí, unir ahí y unir ahí. Para que ustedes vean que este vector D está aquí. Y este B tendría 1, 2, 3, 4 y algo. El B me da como 4 y algo, aproximado. ¿Ya? Miremos ahora cuánto debería dar. B vector igual, raíz de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y todo en raíz. Entonces esto es lo mismo que decir, raíz de 9 más 4 más 16. Raíz de 29. Y eso me da, ¿cuánto me da raíz de 29? Raíz de 29 me da 5,38. Y aquí me dio 4, algo. Pero que estoy al ojo, po. Espérense. 1, 2, 3, 4, 5 me dio. Ahora me dio 5, más o menos aproximado. ¿Ya? Me dio 5 aproximando aquí. Pero si esto yo lo dibujo bien, me tendría que dar muy parecido. Ahí calculé el módulo y aquí lo dibujé. Ustedes les van a pedir nada más que dibujar X, Z y X, donde está el punto y el vector posición. A los de arquitectura les piden el cubito. ¿Por qué? Por el paralelogramo. ¿Por qué? Porque tienen que tener ellos atracción en el espacio. ¿Quedó claro esto? ¿Cómo les dio a ustedes? No se borra. Ahora, los vectores los podemos sumar gráficamente, o sea, con dibujo, y analíticamente con cálculo.
¿Ya? Entonces, si tenemos el vector A igual 2i más 3j más k. Y el vector B para nosotros sea, por ejemplo, 3i menos 2j más 4k. ¿Ya? Entonces yo puedo sumar estos vectores analíticamente. Componente a componente. Entonces puedo decir A más B, la X con la X, la Y con la Y, la Z con la Z. 2 más 3, 5. 3 menos 2, 1. Me queda una J. 3 menos 2, 1. Una J. K, una K más 4K, 5K. O sea, las componentes del vector A más B van a ser 5, 1 y 5. Estas son las componentes del vector B. Y gráficamente, gráficamente, creo que ahí va. Método del polígono y método del paralelogramo. Son los dos métodos que hay. El polígono, uno a continuación del otro. Entonces voy a dibujar aquí eje Y, eje X, eje Z. Ya. Dibujo una acá, 3J positivo, 1, 2, 3. 2i positivo, 1, 2. Ahí va a estar el vector A. Dibujé nada más que el vector A, sin el cubo, sin ninguna de esas letras. Voy a dibujar el vector B, 4K. 1, 2, 3, 4. Por ahí va a estar el 4K. Menos 2J, bajo. 1, 2. 3X positiva. 1, 2, 3. Mira, me quedó justo ahí. Y este va a ser mi vector B. Yo no sé cómo le va a dar a ustedes en su cuaderno de matemáticas. Ahí tengo el vector A y aquí tengo el vector. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aparte dibujo yo. Le doy un origen en el plano. Lo dibujo en el plano. Voy a dibujar el vector A. Ahí lo trasplacé. Esto se hace con regla y escuadra. Ahí tengo el A. Después dibujo el vector B. Me traslado, ahí. Y este es mi vector B. A continuación de la, voy a dibujar el B. Por ahí. A continuación de la, dibujo el B. Le voy a poner B'. Y a continuación del B, dibujo el A. Le voy a poner A', porque estas son copias de esto. Esta es copia de esta. Donde se juntan las flechas, voy a tener A más B. Aquí se juntan las flechas. Esto es A más B. ¿Se fijan? Y ese es el método del paralelogramo, porque si se fijan se forma un paralelogramo. El método del polígono es más fácil. Dibujo el A. Me doy un... Dibujo el A. Ahí tengo el A. A continuación, dibujo el B.
a continuación de la. Ahí está el B. De donde se junta, donde el origen que yo medí hasta el punto, esto es A más B. ¿Se fijan? A más B. O sea, el polígono, uno a continuación del otro. Si dibujo el A, después dibujo el B, después dibujo el C, después a continuación el D, y de donde empecé hasta donde termino, ahí tengo A más B más C más D. En cambio, el paralelogramo, tengo que dibujar en un plano el A, el vector A, el vector B, y con el A y el B hacer el paralelogramo, tengo A más B. Y ahora dibujo el vector C, y hago otro paralelogramo, y tengo A más B más C. Y ahora dibujo el vector B, y hago otro paralelogramo de A más B más C, y ahora con el más D. Y así. Es mucho más complicado el paralelogramo que el del polígono, que es uno a continuación del otro. Si se fijan. ¿Preguntas? Y ahora vamos a ver la resta. ¿Cómo? Ah, eso no lo quiero borrar. Porque vamos a ver la resta de un vector ahora. Aquí estamos sumando. Entonces, 2 más 3 más 1 era, ¿no? Sí. Más K. Más K. Ya. Eso teníamos los vectores A y B. Entonces, resta de vectores. Entonces, restar un vector es sumar su negativo. Fácil. Entonces yo voy a hacer A menos B. Entonces si el vector B para mí era 3i menos 2j más 4k, el vector menos B me va a quedar menos 3i más 2j menos 4k. Me cambio el signo. ¿Sí se fijan? Ahí me quedó el vector menos. Entonces, A menos B, voy a copiar el A. En paréntesis cuadrado. 2, 3, 1. Más el vector B. El menos B. Menos 3, 2, menos 4. Y esto me queda con 2 menos 3 menos 1. 3 más 2, 5. 1 menos 4 menos 3. Y eso me va a quedar menos 1i más 5j menos 3k. Entonces, como es 1, le dejo menos i nomás. ¿Ya? Menos 1. Y ahí tengo el método analítico. Ahora el método gráfico. El A era un vector así que nos daba el A. ¿Se acuerdan? Y el vector B nos daba así, para abajo. Ahí. Cerca del eje Y nos daba. Y el vector A nos daba así, pero un poco más corto parece que era. Así. Entonces, si el B está para abajo, el menos B va a ser igual que este. Paralelo, igual, igual, igual. Pero el menos B va a tener la flecha para el otro lado. ¿Mm? Entonces, una vez que tengo estos dos, yo los voy a sumar. Tengo el A para allá. Así más o menos. Más inclinado, no era 45 grados, era más inclinado. La. Y el menos B es hacia arriba. Método del polígono. Menos B. Entonces, del centro
Este es A menos B. Método del polígono, uno al lado, después del otro. Si quiero el otro método, voy a tener que dibujar el A. Voy a tener que dibujar el menos B. Voy a tener a continuación dibujar aquí el B, el menos B', y a continuación de aquí dibujar el A'. Entonces, donde se juntan las flechas, me va a dar A menos B. Donde se juntan las flechas. Aquí lo hice chiquitito, sí. Ustedes lo hacen en su cuaderno con regla, o toman un cuadrito o toman 1 centímetro y lo hacen bien, porque ahí les va a dar bien la inclinación que tiene. Entonces pueden usar el método del polígono o método del paralelogramo, y lo único que hacen al vector B le cambian el sentido. Y listo. Eso. Fácil. Cuando hayan copiado me avisan. El vector unitario es IJK, la unidad. 1 centímetro, un cuadrito de matemática. Se define como el tongo, el vector partido por su módulo. Entonces vamos a sacar acá el vector unitario de A. Va a ser el vector A, que es 2i, más 3j, más k, partido por el módulo. Y el módulo era la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9, más 1 por 1, 1. Eso nos quedaba 2i partido por raíz de 14. Sí. Más 3j partido por raíz de 14. Más k, que es 1 partido por raíz de 14. Ese es el vector unitario. Entonces yo podría poner 2 partido por raíz de 14 y me va a quedar un número, ¿no es cierto? 2 dividido por raíz de 14 me va a quedar 0,53. 0,53 y más 3 dividido por raíz de 14. Eso me da 0,8. 0,8j. Y 1 dividido por raíz de 14 me da 0,26. Más 0,26. ¿Ya? Ahí tengo el vector unitario del vector A. En realidad no es una, se fijan que no es una unidad, sino que es 0,53 veces la unidad. 0,8 veces la unidad. 0,26 veces la unidad. Eso se ocupa en electricidad para determinar en general los vectores de campo eléctrico. Entonces, tiene esa utilidad, el vector unitario. Y otra cosa que teníamos que ver eran las componentes de un vector. ¿Ya? Que las componentes de un vector, ya veíamos nosotros que el vector A tiene componente x2, componente en y3 y componente en z tiene 1. Pero ¿cómo podemos definir las componentes de un vector? Tenemos eje y, eje x, un vector cualquiera, vamos a ponerle vector c a este, y tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, la componente x del vector c va a ser este cx. Y esta va a ser ci. Y cx vale hipotenusa, que es el módulo de c, coseno de 30.
Y CI va a ser la hipotenusa, que es el módulo de esto, por seno de 30. Ahí ocupamos trigonometría en el fondo. Entonces, vamos a repasar. Vamos a repasar. Un vector se puede dibujar como un vector posición en el espacio, con los ejes X, Y y Z. Para dibujar el punto empezamos con la Z, dibujando el punto Z, nos vamos al Y y después al X. Y del centro, del origen a ese punto, tenemos el vector en X, Y y Z. ¿Por dónde subo las clases? Se los mando a su link, cada clase a su correo se los mando. Si no han recibido, no han visto los correos, no es culpa mía, porque de cada clase yo les mando después del almuerzo, porque tengo clase toda la mañana. Les mando a su correo los links, ¿ya? Y es de mi canal de YouTube, por si acaso. Los demás compañeros suyos ya tienen los videos, yo creo que han visto los videos ya, yo creo, no sé. Pero en todo caso se los mando a la tarde a su correo. ¿Ya? Después después de dibujar el punto en el espacio, vimos nosotros cómo quedaba si dibujábamos la parte muralla de atrás y la de adelante, veíamos cómo ese vector estaba en el espacio. Ese vector que está en el espacio, vimos que tenía un módulo que era la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Calculamos el módulo y vimos que el dibujo también tenía que tener más o menos el mismo módulo. Después vimos cómo podíamos sumar dos vectores y existían dos métodos, el del polígono y el del paralelogramo. Vimos que el del polígono es mucho más fácil que el del paralelogramo porque es uno a continuación del otro. Después vimos la suma de vectores con ese método del polígono y el paralelogramo y después sumamos analíticamente componente a componente. En la resta de vectores vimos que era igual que la suma, pero el vector que se restaba se le cambiaban los signos y quedaba con sentido inverso. Pudimos hacer polígono y paralelogramo con esa suma de resta de vectores y pudimos hacer también componente a componente. Después vimos que un vector unitario es el vector partido por su módulo, vimos el vector unitario de A, y también vimos las componentes de un vector, que ya sabíamos que estas eran las componentes de un vector, y cómo se pueden sacar con forma de trigonometría. Mañana vamos a seguir con multiplicación de vectores. Y quedamos aquí por hoy día.